Vamos a comenzar. Buenas noches a todo aquel que nos saludé y vamos a dar comienzo a la clase. Habíamos quedado, estábamos viendo la bolilla número 7, habíamos quedado en conexiones de resistencia, que es el tema que vamos a ver ahora. Así como habíamos visto en capacitores, las resistencias también son dispositivos que tienen la posibilidad de conectarse en serie o en paralelo. La conexión serie es la que se muestra a continuación ahí, donde tenemos dos resistencias, una a continuación de la otra, y la cual tenemos aplicada una diferencia potencial. En este caso la corriente es la misma para las dos resistencias, y la diferencia potencial en cada una de ellas va a ser diferente si las resistencias son diferentes. Estas resistencias en serie pueden ser reemplazadas por una que se denomina resistencia equivalente y que va a producir el mismo efecto que las dos resistencias en serie. Partiendo de lo que acabo de decir, que la diferencia de potencial de la batería tiene que ser igual a la caída de tensión sobre cada una de ellas, o sea, la diferencia potencial desarrollada sobre cada una de ellas, que es igual al valor de la corriente I por el valor de R1 más el valor de I por el valor de R2. Sacando factor común el valor de I, nos queda que es R1 más R2. Haciendo el análisis del segundo circuito, podemos decir que la diferencia potencial es igual al producto de la corriente por la resistencia equivalente. Por lo tanto, esa resistencia equivalente va a ser directamente la suma de las dos resistencias que forman en este caso la serie. ¿Estamos? ¿Algún problema con esto? No, profe. Muy bien. Vamos entonces a lo segundo, que es la conexión paralelo. En esta conexión, como se muestra ahí, las dos resistencias están conectadas a una diferencia potencial, o sea que cada una de ellas tiene la misma diferencia potencial. La corriente que circula, cuando llega a un punto de conexión donde se separan las resistencias, también se separan las corrientes en dos corrientes distintas, siempre y cuando las resistencias sean distintas. Recorren y pasan a través de la resistencia y en el punto de B vuelven a unirse esos dos valores de corriente para nuevamente formar el valor de I para volver a la batería. En este caso, la diferencia potencial sobre cada una de las resistencias es la misma y las corrientes son las que varían. De ahí podemos partir que si la suma de las corrientes dan el valor de la corriente total, vemos cuánto vale la corriente en cada una de las resistencias. Observamos que la diferencia potencial dividido el valor de la resistencia a la que estamos haciendo mención, en este caso R1 y R2. Reemplazamos y vemos que el valor de la corriente I va a estar dada por el valor de la diferencia potencial multiplicada por la inversa de la resistencia equivalente. Lo que implica que la inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a la inversa de las resistencias en paralelo, a la suma de la inversa de los paralelos, de las resistencias en paralelo. Lo que voy a decir es solamente válido para dos resistencias. Entonces yo puedo decir que la resistencia equivalente es igual al producto sobre la suma. Esta resistencia equivalente va a ser igual o menor que la menor de las resistencias que forma el paralelo. ¿Estamos bien? ¿Entendieron? Acá terminamos con esto. Hemos visto la conexión serie y la conexión paralelo. La diferencia entre una conexión y la otra es que la conexión serie, la corriente es la misma en todo el circuito. No así en la conexión paralelo. En la conexión paralelo, la diferencia potencial es la misma para las resistencias que están en paralelo, no así para las resistencias en serie. ¿Estamos de acuerdo?
cuando dice diferencia de potencial se refiere al voltaje, ¿no? ¿Es lo mismo? Sí, 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 es lo mismo. Facundo Reina. Y se dice que solo se aplica cuando da resistencia. ¿O entendí mal? Sí, esto que tenemos acá, o sea, si tuviéramos 3 o más resistencias, es conveniente hacer que la inversa de la resistencia equivalente sea igual a la inversa de la resistencia que estén en paralelo. En el caso que sean 2 resistencias, si nosotros resolvemos esto, nos va a quedar, para 2 resistencias, nos va a quedar que es igual al producto sobre la suma. ¿Estamos? ¿Entendiste ahí? Facundo. Facundo. Sí, comprendido. Perfecto. Estaba hablando el micrófono. Estamos, no hay problema. Bueno, conociendo cómo se calculan las resistencias serie y paralelo, vamos a hacer una aplicación como hicimos con los capacitores. Antes de entrar en eso, es importante que ustedes sepan, esto es información lo que les voy a brindar, no forma parte de la materia, que las resistencias tienen un código de colores para poderlas individualizar. Ese código de color es el que se muestra a continuación ahí, y las resistencias normalmente tienen bandas de distintos colores. Cada color representa un número. La primera banda y la segunda banda representan números, y la tercera banda indica la cantidad de ceros que deberíamos agregarle para saber el valor del color. En todo caso, en este caso que tenemos que el color negro es 0, el color rojo es 2, el verde es 5, o sea que son 200.000 ohms. 200.000 ohms. 2.700.000. No. Estamos hablando de esta resistencia que estoy acá. No de esta, sino de esta. El negro representa un 0. O sea que no marca ningún número. El rojo es el número 2. El verde son 5 ceros. O sea que son 200.000 ohms. Son 200K. ¿Sí? Y la última franja, que es esta que está más separada, puede ser de color dorado o color plata. En este caso, que es de color plata, dice que esa resistencia tiene un error del 10%, en más o en menos. ¿Estamos? Acá ustedes tienen la primera cifra, tenemos un 2, la segunda cifra, que es violeta, tiene un 7, y el verde, que es el multiplicador, tenemos 10.000. Por eso decía yo. Sí, acá falta un 0. Sí. Ahí está faltando un 0. Bueno, no importa. ¿Me entienden? Y la tolerancia, o sea, que suma y resta el 10%. Muy bien, siga. Ya vamos a corregir eso. Bueno, vamos a analizar este circuito. Profe, Este circuito es un circuito. ¿Esa tabla de las resistencias en algún momento se aprende de memoria o siempre se usa la tabla? No. Podés aprenderla de memoria como poderla usar. O sea, no hace falta que la sepa de memoria. Profe, la vas a ver de memoria aquel que trabaja continuamente con esto. Profe, hay una más fácil. Hay una aplicación que se llama ElectroDrock. Vos le pones los códigos de colores y te da la resistencia directamente. Sí, seguramente. Hoy en día, chicos, está tan avanzado todo lo que es software, programación y todo eso, que posibilitan y ayudan a la gente que trabaja en esto de no pensar mucho. En mi época, cuando nosotros éramos técnicos, nosotros trabajábamos con esa tabla y normalmente, como le decía ahí me acuerdo si era Juan, no sé quién era con el que hablaba,
uno termina aprendiéndola de memoria. ¿Por qué sucede eso? Porque normalmente no tenemos una caja con muchos divisorios donde ponemos cada una de las resistencias con distintos valores. No, normalmente se tiene una caja, en esa caja se tienen todas las resistencias y en función de eso, en el momento que necesitas una, se busca, partiendo del color que uno ya sabe que tiene que buscar. Supóngase que comienza con 2, vamos a elegir rojo, o sea, vamos a buscar las resistencias que comiencen con rojo, y de ahí en más vamos a ir buscando hasta encontrar la resistencia. Y si no tenemos, seguramente vamos a armar una serie o un paralelo para poder hacer una prueba hasta poder comprar la resistencia adecuada para poner una sola y no poner 2 o 3 que puedan ayudarnos a saber si el circuito está funcionando correctamente o no. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, como les decía, acá tenemos un circuito que está armado por una resistencia R1 y dos resistencias R2 y R3, las cuales están en paralelo y a su vez están en series con R1. Lo que vamos a tratar de calcular va a ser determinar la resistencia equivalente. Con el valor de la resistencia equivalente vamos a determinar la corriente del circuito, y sabiendo la corriente del circuito vamos a poder determinar la diferencia potencial en cada una de las resistencias, y a su vez vamos a poder determinar las corrientes I2 e I3. Vamos a partir calculando el paralelo de la resistencia R2 y R3 daría R3 por R2 sobre R3 más R2, daría 2 ohmios. Una vez que tenemos la resistencia paralelo, calculamos la serie del R1 y el RP y nos daría 4 ohmios. Una vez que tenemos la resistencia equivalente, tenemos la diferencia potencial a la que está aplicada, calculamos el valor de la corriente, que es 12 dividido 4, nos daría el valor de 3 amperes. Una vez que tenemos el valor de la corriente que está circulando, podemos calcular la diferencia potencial en R1 y en la resistencia paralela. La diferencia potencial en R1 sería el producto de la corriente por la resistencia, nos daría 6 voltios. En el caso de la diferencia potencial sobre el paralelo, sería también de 6 voltios. Y está bien, porque 6 más 6 darían los 12 voltios que tiene el valor de fuente. Ahora bien, una vez que conocemos la diferencia potencial en el paralelo, podemos calcular los valores de las corrientes I2 e I3. Calculamos el valor de la corriente I2, que es la diferencia potencial del paralelo dividido el valor de la resistencia R2, y eso nos daría 1 ampere. En el caso de la corriente I3, es la diferencia potencial dividido el valor de R3, y eso nos daría 2. Que esto estaría bien también, porque sería el valor de I2 más el valor de I3, nos daría 3 amperes, que sería el valor de la corriente I. ¿Entendieron? Sí, se entiende. Muy bien. Seguimos. Muchas veces los circuitos no son tan simples como los que acabamos de ver. Muchas veces estos circuitos están un poco más complicados, y en vez de contener una sola fuente pueden contener varias fuentes. En ese caso no podemos aplicar la ley de Ohm en forma directa como lo venimos haciendo. Para eso aparecieron lo que se denominan las leyes de Kirchhoff, la cual nos permite hacer ese tipo de cálculo. Pero para poder determinar o poder hablar de las leyes de Kirchhoff, tenemos que conocer primero lo que es una malla y lo que es un nudo. Una malla está formada por 4 ramas, por decir así. Entonces, esta es una malla, esta es otra malla, y como ustedes ven, tienen 4 lados, 1, 2, 3, 4. Podrían tener 5, podrían 6, todo depende de cómo está dibujado el circuito. ¿Me entienden? Ahora bien, cada malla es un circuito cerrado que puede establecerse dentro de una red. Por lo tanto,
Cada uno de estos circuitos forma una malla. A su vez, los nudos son puntos del circuito en el cual concurren tres o más ramas. En este caso tenemos el nudo A y el nudo B, donde concurren 1, 2, 3 ramas, y lo mismo sucede en B. La diferencia entre ese circuito y este es que en este caso tengo R1 y R2 que están en serie y los reemplazo por una resistencia equivalente 1, y estas dos que están en paralelo las reemplacé por una equivalente 2. ¿Estamos? Entonces ahora lo que hago es, como ustedes ven, este circuito no tiene ninguna indicación de cómo circulan las corrientes, por lo tanto establezco yo cómo van a circular las corrientes. Eso no quiere decir que las corrientes circulen de esta forma, pueden circular de distintas formas. Eso lo voy a ir detectando a medida que avance en el cálculo del circuito. Si llegase a suceder de que una de las corrientes las cuales estoy calculando diera un valor negativo, implica que el sentido establecido por mí al comenzar el ejercicio está mal, que tengo que girarlo, pero el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Me explico? No deben confundir el sentido de circulación de las corrientes con cómo vamos a circular las mallas. Lo que está en rojo son los sentidos de corriente y lo que está en negro son los sentidos de circulación de la malla. O sea que el sentido de circulación de la malla va a ser en sentido horario. ¿Entienden? Sí, se entiende. Sí, profe. Sí. ¿Alguien habló? Bueno. Vamos a comenzar por la primera ley. La primera ley se denomina ley de nudos o primera ley de Kirchhoff. Donde dice esta ley dice que la suma algebraica de las corrientes que concurren a un nudo debe ser 0. O sea que la sumatoria de las corrientes a un nudo es igual a 0. Para poder establecer algebraicamente cómo vamos a resolver esto, decimos lo siguiente, que las corrientes que ingresan a un nudo las vamos a tomar como positiva y las corrientes que salen de ese nudo las vamos a poner como negativa. Si analizamos el nudo A, tenemos que la corriente 1 entra, es positiva, 2 y 3 salen, son negativas. En el nudo B, las corrientes 2 y 3 son positivas y la corriente 1 sale, por lo tanto la corriente 1 es negativa. ¿Sí? Y la suma esa tiene que ser igual a 0. Si ustedes observan, la diferencia entre esta ecuación y esta ecuación, ¿qué es? Son los signos, nada más. ¿Sí? Vamos entonces a analizar la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff hace mención a la suma algebraica de las caídas de tensión al recorrer una malla completa debe ser 0. O sea, una habla de las corrientes y otra habla de las tensiones. La segunda dice que, o establece que la sumatoria de las caídas de tensión en una malla tiene que ser igual a 0. Para poder hacer el análisis, vamos a establecer una convención de signos para poder escribir las ecuaciones de malla. Pero cuando analice, disculpe. Sí. No estaría entendiendo qué serían las caídas de tensiones. O sea, entiendo que se relaciona con el potencial, con la diferencia potencial. Una caída de tensión o un potencial podríamos decir que es lo mismo. O sea, una caída de tensión es la tensión que se desarrolla sobre una resistencia. Y la diferencia potencial es lo mismo. ¿Entendés? Ah, bien. Lo que pasa es que podemos hablar de distintas formas, ¿sí? Y estamos haciendo referencia a lo mismo. Muy bien. Como les decía, que vamos a establecer una convención de signos para poder escribir las ecuaciones de malla. Por ejemplo, cuando tengamos una batería, si la recorremos de negativo a positivo, la caída de tensión vamos a decir que es positiva, y cuando la recorremos de positivo a negativo, la caída de tensión va a ser negativa. En el caso de una resistencia, si la recorremos a favor de la corriente, la caída de tensión va a ser negativa, y si la recorremos en sentido contrario al sentido de la corriente, la caída de tensión va a ser positiva. Esas son las dos cosas que tenemos que tener en cuenta para poder hacer el análisis y desarrollar las ecuaciones de malla.
Analizamos la primera malla. He dicho que el sentido de circulación de la malla va a ser en sentido horario. Por lo tanto, cuando paso a través de la batería número 1, paso de negativo a positivo, la caída de tensión ahí es positiva. En el caso de la resistencia equivalente 1, la circulación de la corriente tiene el mismo sentido que la circulación de la malla, por lo tanto la caída de tensión ahí es negativo. En el caso de la batería 2, paso de positivo a negativo, lo que implica que la caída de tensión ahí va a ser negativa. Y la circulación en R3 coincide con la circulación del recorrido de la malla, por lo tanto la caída de tensión ahí va a ser negativa. Esta suma tiene que ser igual a 0. La acomodo de esta forma, digo que la suma de la caída de las baterías tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensión. Es solamente acomodarlos algebraicamente, nada más. Poner de un lado la diferencia, las baterías, y del otro lado las caídas de tensión. Analizando la segunda malla, observo que cuando recorro la batería 2, la hago de negativo a positivo, por lo tanto, la caída de tensión es negativa. Acá está para el miércoles. Esperen, chicos, acá tenemos un error. A ver, déjenme ver. Profe, no entendí muy bien los signos de las caídas de tensión, de la resistencia. No, sí, no creí que estaba mal, pero está bien. A ver, esperen. Muy bien. A ver, ¿quién era el que no había entendido bien? ¿Quién era el que no había entendido bien? ¿Quién era el que no había entendido? Yo. Marcos, bueno, Marcos, escúchame. Vamos a analizar eso. Nosotros ahora vamos a analizar la segunda ley de Kirchhoff, ¿me entendés? Donde dice que la sumatoria de las caídas de tensión en una malla tiene que ser igual a 0. Para poder hacer esa ecuación vamos a establecer la siguiente convención. Esta es una convención. Si yo recorro la malla de negativo a positivo, la caída de tensión es positiva. Si la recorro de positivo a negativo, la caída de tensión en la fuente es negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Mira, acá tengo una resistencia la cual está circulada por una corriente. ¿Estamos? Ahora, cuando yo recorra una resistencia y el sentido de circulación coincida con el sentido de la corriente, la caída de tensión va a ser negativa. Cuando yo recorro una resistencia y el sentido de circulación es inverso a la circulación de la corriente, la caída de tensión es positiva. ¿Lo entendiste? Está, sí, ahí entendí. Profe, Analicemos. Sí. ¿la circulación de la corriente la determinamos nosotros? Claro, o sea, ¿cómo comienza esto? Y depende del sentido que le pongas a la malla. Claro, o sea, nosotros tenemos este circuito. Tratamos de reducir al máximo aplicando la ley, ¿cómo se dice? La ley de Ohm con resistencia serie y paralela, que es lo que hicimos acá, ¿sí? Una vez que tenemos ese circuito, nosotros imponemos o decimos cómo van a circular las corrientes, qué es lo que está en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, esa circulación de corriente, como les dije al inicio, puede ser correcta o no. Si es incorrecta, nos vamos a dar cuenta en el momento en que
realicemos los cálculos de corriente. Si esas corrientes dan positiva, van a indicar que los sentidos impuestos por nosotros al inicio son correctos. Y si hay alguno negativo, va a implicar que el sentido inicial que le dimos a esa corriente es incorrecto. Tenemos que, digamos, dibujar el sentido en sentido contrario al que habíamos impuesto. Pero el valor va a ser exactamente el mismo. El signo es el que va a variar, nada más. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, pero... Luego, una vez que hemos impuesto el sentido de las corrientes, digo, bueno, la malla yo voy a circularla o voy a caminarla o voy a analizarla en sentido horario. Este sentido que está dibujado acá no tiene nada que ver con los sentidos de la corriente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden lo que digo? Sí, profe. Muy bien. Ahora, cuando yo aplico la segunda ley de Kirchhoff, establezco lo que recién acabo de decirle a Marcos. ¿Lo entendiste vos a eso? Sí. Entonces, si yo analizo la primera malla, este es el sentido de circulación. Entonces veo que la batería la paso de negativo a positivo. Si la paso de negativo a positivo, la caída de tensión es positiva. En la resistencia, el sentido de circulación coincide con el sentido de circulación de la corriente. Por lo tanto, la caída de tensión en la resistencia equivalente 1 es negativo. ¿Estamos? Cuando paso por la batería 2, paso de positivo a negativo, por lo tanto la caída de tensión es negativa. Cuando paso por la resistencia R3, el sentido de circulación coincide con la corriente I3, por lo tanto la caída de tensión es negativa. Lo acomodo de esta forma, pongo los valores de batería de un lado y las caídas de tensión del otro lado. Analizo el segundo. El sentido de circulación en la segunda malla coincide, paso de negativo a positivo en B2, por lo tanto B2 es positivo. El sentido de circulación coincide con el valor de la corriente I2 en el sentido, por lo tanto la caída de tensión acá es negativa. Y vamos en contra del valor de I3, por lo tanto la caída de tensión en R3 es positiva. Vuelvo a acomodar de la misma manera, pongo las tensiones de la fuente de un lado y las caídas de tensión del otro lado. Por lo tanto, ya tengo las dos ecuaciones de de mallas. Para resolver este circuito, va a ser necesario una cantidad de ecuaciones de nudo menos 1. O sea, n-1 de nudos van a ser las necesarias. O sea que de estas dos ecuaciones yo elijo una. Supónganse que elijo el nudo A. Y de estas dos ecuaciones las tengo que usar a las dos. O sea, uso una de nudo en este caso y las dos de malla que acabo de determinar. ¿Entendieron? Y de esa forma yo puedo resolver el ejercicio. La resolución de estos ejercicios pueden ser a través del método de resolución de ecuaciones, que puede ser con el método de sustitución, igualación, determinante, el que a usted más le agrade o que mejor maneje. ¿Estamos? Normalmente el más utilizado es el método de determinantes. ¿Entendieron? Sí, ni me acuerdo cómo era el método de determinantes, pero... No, bueno, o sea, escúchame, Juan. Todo esto, cuando ustedes no, porque ustedes son de... no, son de electrónica. Vos sos de electrónica, Juan, ¿no? Sí, yo sí. Bueno, cuando vos comiences a trabajar, posiblemente te involucras con esto y estás casi todo el día manejando esto, te das de repente,
te vas a dar cuenta de que no es nada del otro mundo. Seguramente, como por ahí no sé quién fue, si fue, a ver, yo te digo, por la voz, yo saco. Se me fue, che. ¿Dónde estaba? Ah, acá está, Enrique. Supongo que como recién creo que fue Enrique el que dijo, seguramente que hay un software, vos cargas los datos, te tira todo enseguida, ¿me entendés? Seguramente que es así hoy en día, no es como en la época que nosotros usábamos, manejábamos, ¿no? Yo te puedo hacer referencia que cuando yo al secundario no teníamos calculadora, teníamos regla de cálculo. O sea, nosotros usábamos regla de cálculo, no calculadora. Yo usé calculadora recién cuando ingresé al primer año de la facultad. ¿Me explico, chicos? O sea, los tiempos van cambiando. Y seguramente hoy hay un software, como te digo, donde ustedes introducen los datos de resistencia, los datos de tensión y automáticamente le larga todo. No sé cómo sería, pero seguramente es así. ¿Estamos? Vamos a seguir con esto. Yo acá he preparado una aplicación para que ustedes tengan otro ejemplo más de que es una solución de un circuito de mallas. En este caso tenemos 3 mallas donde tengo 4 nudos, o sea que tengo 4 ecuaciones de nudo, o sea que con 3 ecuaciones de nudo yo solucionaría el problema. En este caso, cuando ustedes tienen bastante cancha o trabajan bastante con eso, automáticamente ustedes pueden determinar cuál sería la ecuación de nudo que no les haría falta y la desecharían. Posiblemente si no la tienen, la van a desechar, pero la van a tener ahí guardada, posiblemente. En este caso se sumaron las 4 ecuaciones de mallas, las 3 primeras, y se da con que la suma de las 3 primeras da la cuarta ecuación. Entonces se va a desechar la cuarta ecuación. Pero eso no quiere decir que no podamos desechar la A, la B o la C. Esto es, cualquiera que ustedes desechen es lo mismo. Entonces acá tenemos cada una de las mallas y colocado, en este caso hemos tenido en cuenta que esto es una FEM, por lo tanto tenemos en cuenta la resistencia interna de la batería. Entonces tenemos cada una de estas ecuaciones corresponde a cada uno de estos circuitos. Esto es como para que ustedes tengan y puedan hacer algún análisis. Yo supongo que el ingeniero Pérez posiblemente no desarrolle esto o los haga desarrollar, como les digo yo, las ecuaciones, y una vez que determinan las ecuaciones basta, ahí nomás, porque el cálculo de las corrientes es muy tedioso, es muy matemático, y lo que nosotros estudiamos es física, no matemática. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo llegara a preguntar algo, supónganse en el examen, posiblemente yo podría poner una malla cualquiera y podría escribir 3 ecuaciones distintas. Y les podría preguntar cuál de las ecuaciones es correcta o que corresponden al circuito dibujado. Esa sería una forma de poder evaluar esto. ¿Entendieron? Profe, le hago una pregunta. Sí. Pablo, te escucho. En el gráfico de recién, vio que usted separó en 3 circuitos distintos. Sí. ¿No influye el nudo en la suma de las resistencias? No. Vos haces las ecuaciones de nudo. Las ecuaciones de nudo hacen referencia a corrientes. Y las ecuaciones de malla hacen referencia a las caídas de tensión dentro de la malla. ¿Me explico? Nada que ver una cosa con la otra. Lo que es necesaria, la cantidad de ecuaciones de malla que vos tengas, son las que vos vas a utilizar.
Y después, en función de la cantidad de nudos que tenga, menos un nudo vas a utilizar. O sea, en este caso yo mostré 3 mallas donde había 4 nudos. De los 4 nudos yo voy a usar solamente 3 ecuaciones. Y las 3 ecuaciones de malla. O sea que en total voy a usar 6 ecuaciones para poder resolver esta ecuación, este circuito. ¿Entendiste, Paula? Sí, profe. Muy bien. Una vez que hemos determinado esto, terminamos con ley de Kirchhoff. Ahora vamos a pasar, a ver, sí tenemos tiempo. Circuito RC. Este es un circuito que está formado por un condensador y un resistor. A su vez están conectados a una FET. El condensador inicialmente lo vamos a tener descargado y vamos a cerrar el interruptor en un tiempo inicial t igual a 0. Y la carga va a comenzar a fluir desde la fuente al capacitor. Y se va a establecer una corriente del circuito debido a la presencia de la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? A medida que esto se va cargando, ¿qué va a suceder? Que el capacitor va a lograr cargarse totalmente. La carga total o la carga máxima que va a tener este condensador va a depender del valor de la FEM. Si la FEM es muy grande, posiblemente podamos cargarlo totalmente. Y si la FEM es muy pequeña, posiblemente no lo carguemos totalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? No, sí, sí. Muy bien. Para poder hacer el análisis de esto, tenemos que basarnos en una cantidad de pasos matemáticos para poder desarrollar y determinar el valor de la carga máxima que va a almacenar este capacitor y el valor de la corriente o cómo va a variar la corriente a lo largo de todo el proceso de carga del capacitor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a querer descubrir a través de este proceso matemático. El valor de la carga máxima y cómo va a variar la corriente a lo largo de todo este sistema. Vamos a empezar aplicando la segunda ley de Kirchhoff, donde tenemos el valor de la fuente menos la caída de potencial sobre el capacitor, que está dado por el valor de Q sobre C, y la caída de tensión sobre la resistencia, que es el valor de I por R. Esto tiene que ser igual a 0. En el momento en que T es 0, la carga es 0, y la corriente la vamos a llamar I sub 0, y va a ser igual al valor de la FEM sobre R, o sea que la corriente es máxima en ese momento. ¿Entienden? Bueno, en el instante que la diferencia de potencial cae totalmente en la resistencia, es lo que sucede que tengamos el valor de la corriente máxima. O sea, toda la FEM se ve reflejada sobre la resistencia. En ese momento la corriente es máxima, que es el momento inicial. A medida que el capacitor se va cargando hasta su valor máximo, la carga deja de circular y esto hace que la corriente sea 0. ¿Entienden? O sea que cuando la corriente es 0, la carga es máxima y está dada por el valor del capacitor por el valor de la FEM. Por el otro lado, hemos definido la corriente promedio como la cantidad de carga por unidad de tiempo. Reemplazando este valor de corriente en la ecuación de la ley de Kirchhoff y trabajando, vamos a llegar a que la diferencia va a ser igual a menos 1 sobre RC factor de Q menos C por E. Este va a ser el valor que hemos determinado debido a la aplicación
de la corriente en función de la carga y el tiempo. Despejando y preparando para integrar, nos va a quedar que la diferencial de Q sobre el valor de Q menos E es igual a menos el diferencial de T sobre RC. Integrando esto entre el valor 0 y máximo de la carga, para calcular el valor de la carga, y entre el valor 0 y T para saber el valor máximo de tiempo, esta ecuación que tengo acá, tiene la forma esta. Se la puse para que ustedes se ubicaran en matemática. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve a través de este logaritmo. A ese logaritmo lo puedo escribir de esta forma a través de las propiedades del logaritmo. También le puse acá cómo hacemos eso. Tomamos el antilogaritmo, donde aparece la base del logaritmo neperiano. Lo trabajamos algebraicamente y llegamos al valor de la carga. Este valor de la carga en función del tiempo está dado por esta ecuación. El producto de C por E es el valor de la carga máxima. Entonces, acá podemos determinar lo siguiente. Cuando el tiempo es 0, ¿cuánto vale la carga en función del tiempo? Y 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque no transcurrió nada de tiempo y no alcanzó como sería a cargarse. No. Matemáticamente, ¿cómo es? Porque te queda Q por 0 y es 0. Claro, o sea, te quedaría, si esto es T, este T lo reemplazo por un 0, esto es E a la 0 que es 1, 1 menos 1 es 0, por Q es 0. ¿Estamos? Eso es matemáticamente. ¿Y la corriente cuánto vale? Si la corriente es esto es 0, E a la 0 es 1, 1 por I sub 0 es I sub 0. ¿I sub 0 qué es? El valor de la fuente sobre el valor de la resistencia, que es el valor inicial de la corriente, que es el valor máximo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora bien, vamos a denominar al producto de R por C, lo vamos a denominar tau. Ese valor tau es lo que se denomina constante de tiempo. Si trazamos la gráfica para cada una de las situaciones, vemos, hemos calculado el valor de la carga para el momento en que T es igual a 0 y hemos determinado que la carga es 0. O sea que estamos en este punto. Ahora bien, la corriente cuando en el tiempo T sub 0, la corriente es máxima. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los dos números que hemos logrado. Ahora, cuando el valor de T tiende a infinito, cuando esto se hace muy grande, ¿qué sucede? Esto tiende a 0. O sea que tomamos el valor de la carga máxima, que sería el producto de C por E, que es lo que está marcado acá. O sea que esto tiende a ese valor. Pero va a tocar a ese punto en el infinito. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Y en el caso de la corriente, ese valor va a tender a 0. ¿Estamos? ¿Entienden esto o no? Es matemática, no es física. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, ya hemos cargado el capacitor. Para poder, digamos, que lo que hemos hecho es, a través de la teoría hemos dicho que se ha cargado. ¿Y qué decimos? Que cuando ha transcurrido un valor de tau, o sea que un valor de tau equivale a que el capacitor se ha cargado el 63% más o menos. No se ha cargado en su máximo valor.
y la corriente ha decrecido al 37% aproximadamente. O sea que la corriente no se ha hecho cero. Para que se cumpla lo que nosotros queremos, de que el capacitor se cargue totalmente y la corriente tienda a cero, lo que vamos a hacer es, en vez de tomar solamente un tau, vamos a tomar 5 tau. Lo que va a implicar que vamos a asegurar que el capacitor se va a cargar totalmente. ¿Me explico? Sí, sí. Perfecto. Y la corriente va a tender a cero. Se va a hacer cero. ¿Me entienden? Acá obtienen el valor de un tau, la corriente es del 37%. Para 2 tau, la corriente es del 13%. Y así, si van calculando, van a ver que cada vez ese valor de corriente se va a ir haciendo más chico hasta tender a cero. Y el valor de la carga del capacitor va a tender a ser mucho más próximo al valor máximo de la carga. ¿Estamos? ¿Entienden? Sí, comprendido. Muy bien. Acá tienen las formas de energía en cada uno de los lugares. O sea, la energía de salida de la batería cuando el capacitor está totalmente cargado es eso que tenemos ahí. Y una vez cargado el capacitor, la energía almacenada es la misma, que es exactamente la mitad de la energía de salida de la batería. Muy bien. Ahora, una vez que lo tenemos cargado, lo queremos descargar. Para descargarlo no vamos a usar la FEM, porque no nos hace falta, porque este capacitor está totalmente cargado. O sea que este capacitor ahora lo vamos a usar como una fuente. Entonces, conectando el interruptor a B, este condensador se va a descargar de esta forma, donde la corriente va a circular en sentido inverso al inicial. ¿Se dan cuenta o no? Sí. Miren acá. Cuando yo lo conecte en la posición A, este es el positivo de la batería, la corriente salió, cargo esta placa, la cargo positivamente y a esta placa la cargo negativamente. O sea que este capacitor se cargó. Placa positiva, placa negativa. ¿Sí? Ahora yo cierro el interruptor AB, la placa positiva se va a descargar de esta forma, lo que va a hacer que la corriente circule en sentido opuesto a la que se muestra ahí. ¿Entienden? ¿Entienden, chicos? Sí, sí. Muy bien. Analizando esto de la misma forma que lo analizamos recién, nomás que ahora cuando hacemos la segunda ley de Kirchhoff desaparece el valor de la FEM porque no lo hemos tenido en cuenta. Haciendo ese análisis llegamos a estos resultados. ¿Sí? Donde el valor de la carga en función del tiempo tiene ese valor. Ahora bien, ustedes me podrían preguntar ¿cómo es la carga del capacitor y la descarga del capacitor? Yo les muestro acá para que ustedes vean. ¿Ven ahí? Ahí tienen la carga y la descarga del capacitor. Esta parte es la descarga, en la anterior, perdón. Ahí es la parte de la carga. Se comienza en cero, logra su máximo valor y luego se descarga. Con respecto a la corriente, ¿cómo es? La corriente, acá está. Inicialmente es máxima, se va descargando. Cuando se descargue llega con el dedo imposible. O sea, lo voy descargando hasta que llego a ese punto. Ahí se hizo cero la corriente. Ahora, cuando empiezo a descargarlo, el valor de la corriente es máxima y va pasando el tiempo y se va descargando a cero. ¿Entendieron? ¿Puedo volver a mostrar el gráfico? ¿Cómo?
Si puede volver a mostrar el gráfico. ¿Lo ves ahí? Sí, en la parte de la corriente hace un salto brusco, ¿puede ser? Espera. Espérame un segundito. Voy a tratar de marcártelo de otra forma. Ahí hay uno que, yo me equivoqué, lo estuvimos conversando recién en el otro curso, me equivoqué, entonces bueno, taché. ¿Lo ves ahora? Ahora sí. Muy bien. Muy bien, entonces hemos llegado acá. ¿Estamos? ¿Entendieron esto? ¿Dónde se usa este circuito? Me podrían decir ustedes. No me preguntan nada, yo me pregunto solo. ¿Dónde se usa esto, ingeniero? Bueno, se usa en distintas formas. Normalmente para circuitos electrónicos, los cuales necesitan que a un determinado tiempo se dispare algo. O sea, queremos disparar otro circuito. Cuando quiero decir disparar es que comience a funcionar otro circuito. Entonces este sería un circuito de tiempo. En función de la combinación de R y C, sería el tiempo que yo voy a establecer para hacer este tipo de circuitos. ¿Entienden? También es muy utilizado este circuito para circuitos de filtro. Tienen otra forma. ¿Sí? O sea, se utiliza de otra forma. Los circuitos RC pueden ser serie o paralelo. En este caso nosotros estamos analizando un circuito serie. En el caso de que fueran paralelo, ya lo analizamos la otra vez, creo que lo mostramos, sería este. Que podría ser un circuito, un filtro, podría ser el filtro de una fuente de alimentación, por decir algo así. ¿Estamos? ¿Entienden? Para que ustedes se ubiquen más todavía. Seguramente que algunos de ustedes viven en un edificio, cuando ustedes se bajan del ascensor en una noche, normalmente el pasillo está muy oscuro, tienen un pulsador, pulsan ese pulsador y automáticamente se prende la luz del pasillo. Esa luz les permite llegar a ustedes hasta la puerta de su departamento y luego se apaga. Bueno, ese circuito que está puesto para que se encienda la luz y se apague es a través de un circuito RC, como el que estudiamos ahora. ¿Entendieron? Sí, profe, quería hacer una pregunta respecto al gráfico de la corriente que mostró recién. Sí. ¿Tiene algún significado que cuando se descarga el capacitor la gráfica se encuentre debajo de ese eje de referencia? ¿O? Es muy fácil, porque primeramente la corriente es positiva y la segunda parte es negativa. O sea, cuando se carga, comienza en un punto positivo, ¿me entendés? Se comienza de un alto y va hacia un bajo. Luego, cuando llega este bajo... Lo sospechaba, pero bueno, quería asegurarme. Vamos. Después viste que comienza de un bajo, es máximo, y va hacia cero de nuevo. Muy bien.
Ya son 20:55. Nos quedan dos temitas muy cortitos, que eso lo podemos ver la clase que viene. Que nos quedaría ver la parte de potenciómetro y la parte del puente de Wheaton. Son dos instrumentos de los cuales vamos a hablar la clase que viene, y con eso terminaría la bolilla 7. ¿Estamos de acuerdo, chicos? O sea que para la clase que viene me gustaría que tuvieran ya terminado los... A ver, espérenme un segundo. Sí, no, pero no todos. Déjame ver cuándo tengo con ustedes el parcial. 4 de mayo era, creo. El 4 de mayo. Y estamos ahora, ¿cuánto? Hoy es 22. Vamos al 27. Semana. O sea, el 27, que sería la clase que viene, me gustaría que terminaran los cuatro primeros los 4 primeros cuestionarios. Y ténganse, o sea, si vamos muy rápido y vemos que son fáciles, tengan por lo menos el quinto y el sexto también para ver si podemos terminar. Traten de solucionar todos los cuestionarios que tienen. Así repasamos y después nos queda una clase para las consultas que ustedes quieran, qué sé yo, me pueden preguntar algunas cosas que no están dentro de los cuestionarios, pero lo podemos responder. Sí, Marco, te escucho. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué pasa, Marco? ¿Por qué te reís? No, sí tengo tiempo, no hay problema. ¿Cuál es tu duda, Marcos? Marcos. Te estoy diciendo, Marco, lo siguiente. Que para la clase que viene, por lo menos los 4 primeros cuestionarios estén respondidos. Y si podés responder el quinto y el sexto, también hacelo. Para que la clase que viene vamos a hacer el análisis de esos cuestionarios y no, en todo caso te lo explico la clase que viene, el circuito de RC de nuevo. Ahora ya no tengo tiempo, son las 20:57, Marco. No tengo problema, lo repetimos la clase que viene. Pero eso vamos a quitarle tiempo al cuestionario, pero no importa, lo vamos a responder. Santiago, posiblemente esté en mi mail. Si no recibiste un recibido de mi parte, es porque todavía no lo he visto, está en mi mail. A medida que yo los voy bajando del mail es porque los voy leyendo y voy dando un recibido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, los dejo ahora. Ya son casi las 9. Ya van a tener la parte práctica. Los vemos el martes que viene. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches, profe, y aprovecha. Igual.